La enterró viva por una fortuna, sin imaginar que un ángel lo vigilaba. El olor a cilantro y a tortillas de maíz recién hechas flotaba en el pequeño apartamento. Un aroma a hogar, a vida, a amor. Sofía se movía con la gracia de quien conoce cada rincón de su mundo, tarareando una canción de cuna mientras el guiso de pollo burbujeaba suavemente en la estufa. El sol de la tarde se filtraba por la ventana de la cocina, dibujando rectángulos dorados en el suelo de baldosas gastadas. Era un mundo pequeño, sí, pero era su mundo, y en el centro de él estaba Mateo, su esposo, el hombre por el que su corazón latía con la fuerza de 1.000.000 de tambores. Cuando la puerta principal se abrió con un chirrido cansado, Sofía se secó las manos en el delantal y corrió a recibirlo. Pero la sonrisa que tenía preparada murió en sus labios al ver el rostro de Mateo. No era el cansancio habitual después de un largo día de trabajo. Era algo más profundo. Una sombra que parecía haberle robado el color de la piel y la luz de los ojos. Se había encogido sobre sí mismo como un árbol viejo a punto de ser derribado por una tormenta invisible. «Mi amor, ¿qué pasa?», susurró ella, su voz un hilo de preocupación. Le tocó la mejilla. Estaba fría, húmeda. Mateo no respondió. La miró con una expresión vacía que a Sofía le heló la sangre en las venas. La guió hasta el sofá raído, el único mueble de valor sentimental que poseían, y se sentó pesadamente. El silencio se estiró, denso y sofocante, roto solo por el murmullo de la olla en la cocina. «Sofía», comenzó él, su voz era un graznido ronco, irreconocible. «Fui al hospital». El corazón de Sofía dio un vuelco doloroso. «¿Al hospital? ¿Por qué no me dijiste nada días mal? Dios mío, Mateo, debiste llamarme». Él sacó un sobredoblado del bolsillo de su chaqueta. Sus manos temblaban violentamente, como hojas en el viento. Lo dejó caer sobre la mesita de centro. «Tengo 3 meses de vida, Sofía». La frase cayó en el silencio como una piedra en un pozo sin fondo. 3 meses. La palabra rebotó en la mente de Sofía, sin encontrar un lugar donde asentarse. No podía ser. Era una broma. Una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento, envuelta en los brazos de Mateo. «¿Qué? ¿De qué estás hablando, mi amor?». Su risa fue un sonido quebrado, histérico. «No juegues así, por favor». Mateo tragó saliva, el sonido fue áspero, agónico. «Tengo cáncer, Sofía. Terminal». Ella tomó los papeles, las palabras médicas danzaban ante sus ojos, incomprensibles, crueles. «Carcinoma, metástasis». Pronóstico reservado, pero una frase se clavó en su alma como un puñal de hielo. Expectativa de vida 3 a 4 meses sin tratamiento. «No, no, no puede ser», gimió, el papel arrugándose en su puño. «Tiene que haber una solución, una quimioterapia, una operación, algo. Tiene que haber algo». «La hay», dijo Mateo, su voz apenas un susurro. «Un tratamiento experimental, en una clínica privada. Cuesta 2 millones de pesos. 2 millones. La cifra era tan astronómica, tan fuera de su realidad, que podría haber dicho 200 millones. Eran una pareja trabajadora, viviendo al día, con sueños modestos y un amor que creían inmenso. Nunca, ni en 100 vidas, podrían reunir esa cantidad de dinero. Sofía se arrodilló frente a él, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, cayendo sobre las manos frías de su esposo. «No te rindas, mi amor. Por favor, no te rindas», le suplicó, su voz ahogada por el llanto. «Estamos juntos en esto, tú y yo. Encontraremos la manera de curarte. Yo voy a encargarme de darte todo lo que necesites. Te lo juro por mi vida, Mateo. Estarás bien». Él la abrazó, su cuerpo temblando contra el de ella. «Tengo miedo», Sofía murmuró contra su cabello. «Tengo tanto miedo». Pero mientras Sofía lloraba con el corazón roto, aferrada a la única vida que conocía, una parte de la mente de Mateo estaba fría y calculadora. El primer paso del plan, el más cruel de todos, había funcionado a la perfección. El apartamento de Isabela no olía a hogar, olía a dinero, a perfume caro y a la fría asepsia de la ambición. Muebles de diseño minimalista,
paredes blancas inmaculadas y una enorme ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Era otro universo, uno en el que Mateo siempre había querido habitar. Isabela abrió la puerta. Era una mujer esculpida en hielo y fuego, alta, delgada, con unos ojos oscuros y penetrantes que parecían leer el alma y encontrarla aburrida. Su cabello negro caía liso y perfecto sobre sus hombros. Llevaba un vestido de seda rojo que se adhería a su cuerpo como una segunda piel. «¿Y bien?», dijo, sin invitarlo a pasar. Su voz era suave pero con un filo cortante. Mateo le tendió los papeles falsificados. Se lo tragó todo. Isabela los tomó, sus uñas rojas perfectamente cuidadas rozando los dedos de Mateo. Los examinó con una sonrisa torcida. Pobrecita Sofía, siempre es tan predecible, tan buena. Me da náuseas. Isabela, esto es difícil, interrumpió ella, arqueando una ceja. ¿Te estás arrepintiendo, Mateito? Después de 3 veces que me prometiste que la ibas a dejar, ahora te entra la culpa. No es eso, mintió él, aunque una pequeña espina de remordimiento se le clavaba en el pecho. Es solo que verla así. Isabela se acercó a él, su perfume envolviéndolo, nublándole el juicio. Le acarició la mejilla con una frialdad que contrastaba con el fuego de su mirada. Escúchame bien, mi amor, esto es diferente. Esto es definitivo, yo no soy de las que comparten. O ella o yo, y tú me elegiste a mí. Ese dinero es nuestro pasaje de salida. Lejos de esta mediocridad, lejos de ella. 2 millones de pesos, ¿de verdad crees que los conseguirá? Isabela soltó una risa seca, sin alegría. Oh no, cariño, ella no los conseguirá, pero nos los dará igualmente. Entró al apartamento y regresó con otro documento, una póliza de seguro. Se la puso delante de los ojos a Mateo. Tu esposita tiene un seguro de vida. 3 millones de pesos. Probablemente ni siquiera lo sabe, se lo debieron hacer en su antiguo trabajo. Mateo la miró, confundido. Pero de nada me sirve. El que se va a morir soy yo, supuestamente. La sonrisa de Isabela se ensanchó, volviéndose depredadora, siniestra. Ahí es donde te equivocas. El que va a morir para el mundo no eres tú, es ella. Los días que siguieron fueron un borrón de desesperación para Sofía. Vació sus modestos ahorros. Empeñó el pequeño collar de oro que su abuela le había regalado, la computadora con la que a veces hacía trabajos extra, el reloj que Mateo le había dado en su primer aniversario. Su madre, doña Elena, una mujer de fe inquebrantable y manos arrugadas por una vida de trabajo, la miraba con una profunda tristeza en los ojos. «Hija, ten cuidado», le decía mientras contaban las pocas monedas y billetes sobre la mesa de la cocina. «Cada centavo cuenta, lo sé, pero no puedes quedarte sin nada. Mamá». «Ahora mismo yo no importo», respondía Sofía con una determinación febril. «Es Mateo quien está enfermo. Él es quien necesita nuestra ayuda». Doña Elena suspiraba, el aroma a canela de su café llenando el aire. Sentía un nudo de mal presentimiento en el estómago, una intuición materna que le gritaba que algo andaba terriblemente mal, pero solo podía rezar. «Dios mío, cuida a mi niña para que pueda luchar esta batalla». Cada noche, Sofía le mostraba a Mateo el escaso dinero recaudado, y cada noche la reacción de él era un nuevo golpe a su espíritu. «¿Y esto es todo lo que pudiste conseguir?», decía él, con una decepción cruel en la voz. «Esto no alcanza ni para los taxis a la clínica, Sofía. Mi vida está en tus manos, recuérdalo. Necesito que te esfuerces un poco más». «Sí, mi amor, perdóname». «Por favor», sollozaba ella, sintiéndose culpable, inútil. «Me esforzaré más, te lo juro. Pronto conseguiremos esos 2 millones. Confía en mí, vas a salir de esta». Él la besaba entonces. Un beso que ya no sabía a amor, sino a manipulación. «Te amo, mi vida». Unos días después, Mateo llegó con una chispa de esperanza falsa en los ojos. «Amor, tengo la solución perfecta para salvar mi vida». Se encontraron en un cementerio al atardecer. Un lugar extraño, desolado. El viento frío silbaba entre las lápidas de piedra gris,
arrancando hojas secas de los árboles desnudos. Unos cuervos graznaban desde una cruz de mármol, sus ojos como cuentas de vidrio negro observando la escena. ¿Un cementerio, Mateo?, preguntó Sofía, abrazándose a sí misma para protegerse del frío y del miedo que le recorría la espalda. Aquí es exactamente donde me voy a salvar, dijo él, su rostro serio, solemne. Le explicó el plan. Un plan tan descabellado, tan monstruoso, que al principio Sofía pensó que se había vuelto loco por la enfermedad. Unas hojas de té de Brasil que, al beberlas, debilitarían sus signos vitales hasta hacerlos imperceptibles durante 8 horas. Fingirían su muerte. Un médico corrupto firmaría el certificado. La enterrarían. Y una vez que todos se hubieran ido, él vendría a desenterrarla, cobrarían el seguro de vida a su nombre, y con ese dinero él podría pagar su tratamiento. No, Mateo, pero tú estás loco, balbuceó ella, retrocediendo. ¿Y si ese té me acaba matando de verdad? ¿Enterrarme viva? No, no va a pasar, entiéndelo, insistió él, tomándola por los hombros. Su agarre era desesperado. Es completamente seguro. Lo investigué. 8 horas, Sofía. Es tiempo más que suficiente. Es un riesgo, sí, pero no vale la pena por mí, por nuestro futuro. La miró a los ojos, suplicante. ¿No quieres envejecer conmigo, con tu esposo? ¿No me dijiste que estábamos juntos en esto? Entonces fue mentira. Nunca me has amado. No. ¿Por qué dices eso?, lloró ella. Siempre te he amado, mi amor. Siempre he querido estar contigo. Entonces demuéstramelo, dijo él. Su voz se volvió un susurro helado, la frase más egoísta y terrible que jamás había pronunciado. Muere por mí. Sofía lo miró a su Mateo, el hombre al que le había entregado su corazón, su alma, su vida. Vio el miedo en sus ojos, un miedo perfectamente actuado, y su propia resolución se quebró. El amor, en su forma más pura y ciega, la desarmó. «¿Me prometes que nada saldrá mal?», susurró. «Nunca». «Mi vida hermosa», le aseguró él abrazándola, «confía en mi amor». «Sí», dijo ella sellando su destino. «Solo una última cosa», añadió él con una urgencia repentina. «Nadie puede saber de esto, ni siquiera tu mamá. Pero mi mamá es la persona en quien más confío. Tendrás que hacerlo si quieres que este plan funcione». La despedida de su madre fue lo más difícil que Sofía había hecho en su vida. Fue a su casa con el pretexto de llevarle un poco del guiso que había preparado. El abrazo que le dio fue largo, desesperado. Inhaló el olor a hogar de su madre, a seguridad, a amor incondicional, tratando de memorizarlo. «Solo quiero que sepas, mamita, que te amo». «Te amo con toda mi vida», dijo, con la voz ahogada. «Estoy tan agradecida por todo lo que has hecho por mí». Doña Elena la miró, preocupada. «¿Qué te pasa, mi niña? ¿Por qué hablas así?» «Por nada, mamá. Es solo que tengo tanto miedo». «¿Miedo de qué?» «Hija, cuéntame. Si el camino no es el correcto, no lo tomes. Dios tiene la respuesta». «Pero si es Dios quien lo tiene así de enfermo, mamá, ¿cómo quieres que confíe en Él?» «Cuando Él cierra una puerta, abre una ventana», insistió su madre, acariciándole el rostro. Sofía no pudo decirle la verdad. En su lugar, le hizo una extraña petición. «Prométeme, por favor, que cuando me extrañes, tomarás mi álbum de fotos de cuando era niña y lo mirarás. Así me sentiré mejor». Antes de irse, mientras su madre estaba en la cocina, Sofía deslizó una carta doblada entre las páginas del álbum. Una última medida desesperada, un mensaje en una botella lanzada a un mar de incertidumbre. «Mamá, espero que cuando encuentres esta carta no sea demasiado tarde. Mi muerte no es lo que crees. Hago todo por Mateo, pero si no regreso, necesito que vengas a desenterrarme, porque Mateo rompió su promesa». Esa noche, en la penumbra de su afiatos, Sofía miró la taza humeante que Mateo le ofrecía. El líquido era oscuro, olía a tierra húmeda y a amargura. «¿Estás lista?», preguntó él. «No, amor. Creo que todavía no. Cariño, confía en mí», le dijo. Su voz era un bálsamo de mentiras. «En cuanto todos se vayan, vendré por ti. No te fallaré». «Tú tampoco me falles a mí», suplicó ella. Bebió.
hasta la última gota. El sabor era repugnante. Sintió un frío que comenzaba en la punta de sus dedos y se extendía por todo su cuerpo. Sus párpados se volvieron de plomo. Lo último que vio fue el rostro de Mateo, una silueta borrosa contra la luz tenue de la lámpara. «Te amo tanto, Sofía», escuchó a lo lejos. «Solo serán unas pocas horas. Luego, la oscuridad. Un silencio absoluto, profundo, como el fondo del océano». El funeral fue una farsa macabra. Doña Elena lloraba desconsoladamente sobre el ataúd cerrado. Su dolor era el único sentimiento real en toda la ceremonia. Mateo interpretaba el papel del viudo devastado con una maestría digna de un actor, recibiendo abrazos y condolencias mientras por dentro la euforia y la anticipación luchaban contra un residuo de culpa. Isabela observaba desde lejos, oculta tras unas gafas de sol, con una sonrisa de satisfacción que nadie podía ver. Un hombre se acercó a doña Elena cuando ya casi todos se habían ido. Era el sepulturero, un hombre mayor de rostro curtido por el sol y la tristeza, pero con unos ojos amables y compasivos. Se llamaba don Anselmo. «Señora, disculpe la molestia. Es que el cementerio va a cerrar en un rato». «Ya me voy», sollozó ella. «Es que voy a extrañar mucho a mi hija». «No diga eso, señora», dijo don Anselmo con voz suave. «He visto a muchas personas sufrir la pérdida de sus seres queridos. Y sabe una cosa, su hija va a regresar. En un amigo, en un ángel o en la brisa de la mañana, pero va a regresar. Dios no la va a abandonar». Ella sabía que algo le iba a pasar. Se despidió de una forma muy extraña. Don Anselmo la ayudó a levantarse. «Aquí tiene mi tarjeta, por si alguna vez se siente sola o necesita hablar con alguien». Mientras doña Elena se alejaba, rota de dolor, el viento levantó un papel blanco que había caído cerca de la tumba recién cubierta. Don Anselmo, por costumbre, se agachó a recogerlo para tirarlo a la basura. Pero algo le hizo detenerse. Lo desdobló. No era un simple papel. Era una carta, y lo que leyó en ella le heló la sangre. Describía un plan monstruoso, una traición impensable. Sin dudarlo, guardó la carta en su bolsillo. El ángel guardián de ese cementerio había empezado a mover sus hilos. El primer sonido fue el de su propio corazón, un latido sordo y aterrorizado en la oscuridad absoluta. Luego, la conciencia la golpeó como un tren. El olor a pino de la madera del ataúd, la humedad de la tierra, el frío penetrante que le calaba los huesos. El aire era pesado, escaso. Estaba bajo tierra. El pánico la inundó, una ola helada y asfixiante. «Pablo, Pablo, sácame», gritó, su voz ahogada por la madera. Golpeó la tapa con los puños, con una fuerza que no sabía que tenía. La madera apenas crujió. «Ayuda, por favor, Pablo, me lo prometiste. Sácame de aquí». Las horas pasaron como una tortura interminable. El oxígeno se agotaba. Su garganta estaba en carne viva de tanto gritar. Sus uñas se rompieron arañando la tapa. La esperanza, la confianza ciega que había depositado en Mateo comenzó a desmoronarse, a convertirse en una horrible certeza. La había abandonado. Bajo la luz pálida de la luna, Mateo regresó a la tumba, pala en mano. Un sudor frío le perlaba la frente. La culpa, como un gusano, le roía las entrañas. No podía hacerlo. No podía dejarla ahí. Pero entonces una sombra emergió de detrás de un mausoleo. Era Isabela. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó. Su voz era veneno puro. «Voy a sacar a Sofía». «¿Te has vuelto loco? Me prometiste que te desharías de ella. Tienes una oportunidad de librarte de ella con impunidad y así la desperdicias. El dinero de la póliza aún no ha llegado, idiota. Podríamos ir los dos a la cárcel. Ella es mi esposa. Confía en mí. Nunca me perdonarías si la dejo aquí abandonada». «Sabía que eras un cobarde», escupió Isabela con desprecio. «Sabía que me ibas a traicionar». Se produjo un forcejeo. Isabela le arrebató la pala. Discutieron, se empujaron, y en la lucha la carta que don Anselmo había encontrado, una copia que Isabela llevaba consigo, se le cayó del bolso sin que se diera cuenta.
Olvídala, Mateo, dijo ella, su voz recuperando la calma seductora. Piensa en nosotros, en Italia, en nuestra nueva vida. Ella ya es parte del pasado. Y Mateo, débil, cobarde y consumido por la avaricia, se dio la vuelta y se marchó con ella, dejando a su esposa enterrada viva. Mientras tanto, en su pequeña casa, doña Elena no podía dormir. Las palabras de su hija resonaban en su cabeza. Cuando me extrañes, toma mi álbum de fotos. Un impulso inexplicable la llevó a buscar el viejo álbum de cubiertas de terciopelo. Pasó las páginas, viendo a su Sofía sonreír en cada etapa de su vida. Y entonces la encontró, la carta. Sus manos temblaban tanto que apenas podía leerla. Pero cada palabra era un martillo que destrozaba su corazón y a la vez encendía una llama de furia y desesperación. Mi hija, Dios mío, mi hija. Sin pensarlo 2 veces, llamó al número de la tarjeta que el sepulturero le había dado. Don Anselmo, necesito su ayuda. Mi hija la enterraron viva. El sonido de las palas golpeando la tierra fue la música más hermosa que Sofía había oído jamás. Escuchó voces, el grito de su madre. La luz se filtró por una rendija cuando la tapa del ataúd finalmente cedió. El aire fresco llenó sus pulmones en una bocanada dolorosa y gloriosa. Estaba viva. Su madre y don Anselmo la habían salvado. Mateo e Isabela celebraban en el lujoso apartamento. El dinero del seguro había llegado. 3 millones de pesos, copas de champán, folletos de viajes a Italia. Eran ricos. Eran libres. Te lo dije, mi amor, ronroneaba Isabela, sentada en su regazo. Todo salió a la perfección. Es hora de deshacerse de las pruebas. Fue entonces cuando Isabela se dio cuenta de que la copia de su carta había desaparecido. El pánico reemplazó a la euforia. No puede ser, el cementerio. En ese momento, el teléfono de Mateo sonó. Era don Anselmo. Joven, creo que se le cayó algo anoche en el cementerio. Una carta con una confesión terrible. Hice varias copias para la policía. El mundo de Mateo se derrumbó. El estúpido sepulturero encontró la carta, le gritó a Isabela. Pues deshazte de él, ordenó ella, su rostro una máscara de furia fría. Sé un hombre por primera vez en tu vida. ¿O tengo que hacerlo yo también? Armado con una pistola que Isabela guardaba, Mateo condujo de vuelta al cementerio, un lugar que se había convertido en el escenario de todos sus pecados. Encontró a don Anselmo junto a la tumba vacía de Sofía. Voy a necesitar que deje a mi esposa justo donde la encontró, amenazó Mateo, apuntándole con el arma temblorosa. No hagas esto, Pablo, dijo don Anselmo con una calma imperturbable. Abusaste de tu esposa y ella te amaba tanto. Esto no va a terminar bien. ¿Y quién me salva a mí? ¿Quién me salva a mí? Alto, no se mueva. Las luces rojas y azules de las patrullas inundaron el cementerio. Policías armados los rodearon. Don Anselmo los había contactado. El juego había terminado. Sofía despertó en la cama de un hospital. El sol de la mañana entraba por la ventana, cálido y reconfortante. Su madre estaba a su lado, sosteniendo su mano. Mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde está Mateo? Con lágrimas en los ojos, doña Elena le contó todo. El engaño, la amante, el seguro de vida, la detención. El dolor de Sofía fue inmenso. Una herida más profunda que la falta de oxígeno en la tumba. No era el dolor de la traición, sino el de un amor que se revelaba como una mentira. Le di mi vida, mamá, sollozó el corazón hecho pedazos. Morí por él. ¿Por qué? ¿Por qué no me amó? Porque hay personas, mi niña, que no ven lo que tienen delante, le dijo su madre, abrazándola. Buscan la felicidad en otros lugares porque creen que no la merecen. Tú le diste todo, pero él buscaba lo que no tenía. Y eso no es tu culpa, Sofía. Nunca te disculpes por amar, pero recuerda que primero debes amarte a ti misma. ¿Y don Anselmo? Don Anselmo siempre nos cuidará. Vino a mostrarnos el camino. Es un ángel, hija. Sofía supo entonces que el lema de su madre era cierto. Cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, o a veces envía un ángel en la forma de un humilde sepulturero. Meses después,
Sofía se miraba en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era diferente, más fuerte. Las sombras de sus ojos habían desaparecido, reemplazadas por una luz serena. Llevaba un vestido sencillo pero elegante. «Qué hermosa está mi hija», dijo doña Elena desde la puerta. «Gracias, mamá. Tengo una cita». «¿Y quién es el afortunado?» Una sonrisa genuina, luminosa. «Se llama Tomás, mamá. Es un buen muchacho. Pero esta vez quiero tomar las cosas con calma, un paso a la vez. ¿Me das tu bendición, mamá?» «Claro que sí, mi amor. Siempre». Sofía salió del apartamento, caminando hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. Había sido enterrada en la oscuridad de la traición, pero había renacido en la luz del amor propio y la fe. Había aprendido la lección más dura de todas, que el amor más grande no es el que te pide morir por alguien, sino el que te da la fuerza para vivir por ti misma. Y supo, con una certeza que le llenaba el alma, que nunca más estaría sola, porque los ángeles a veces visten overoles de trabajo y tienen las manos cubiertas de tierra.